En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Dice así: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él contestó: «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor, oh Señor. Jesús está hablando de la consecuencia de la división y entonces una mujer empieza a hablar. Las palabras de esta mujer anónima, no sabemos quién es, parecen implicar que la relación física con su hijo haría de María una mujer feliz. Sin embargo, las palabras de Jesús que están aquí, Él es claro, Él es directo. Estas palabras afirman que los que verdaderamente son dichosos son aquellos que perseveran en la escucha y en la práctica de la palabra de Dios. Así, Jesús aprovecha esta alabanza de esta mujer para dedicar a su vez una bienaventuranza a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y aunque parece que Jesús no le hace mucho caso a este elogio espontáneo, muy posiblemente también de una mujer que es madre, indirectamente lo acepta, pero lo pone en su auténtico lugar, como debe de ser. María, en efecto, encarna bien esta definición del creyente, pues ella fue la primera en recibir, en guardar, en vivir la palabra de Dios y hacer la vida. Porque también ahí nosotros debemos de hacer un poco de reflexión. Quizá no sabemos la palabra de Dios de memoria, quizá la tenemos muy presente en nuestra mente, pero ¿y qué tal en nuestra vida? No podemos entrar al cielo por tener de memoria la palabra de Dios en nuestra mente, sino por vivirla. Obviamente entramos por misericordia de Dios, pero hay que esforzarnos en vivir la palabra. Aquí en este evangelio Lucas nos está diciendo que el mayor mérito de María es que creyó en la palabra que Dios le había dirigido a través del ángel. Entonces podemos aprender de la Virgen María esta gran lección que nos presenta Jesús, que sepamos oír, que sepamos guardar, que sepamos escuchar y seguir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. Tengamos presente estos verbos, oír la palabra o escuchar, como quieras aplicarlo, porque el escuchar implica reflexión. Entonces, que sepamos oír o escuchar, que sepamos guardar. A veces yo doy la recomendación de escribir esos pensamientos, esas ideas, o de subrayar incluso la misma palabra de Dios. No es pecado. Encuentro un versículo que me llama la atención y lo subrayo. Leí o escuché un pensamiento, puede ser de una predicación, de una reflexión, me llama la atención, me sacude, lo guardo, lo escribo
Y ya después entonces lo voy rumiando, lo voy reflexionando. Quizá igual me voy esforzando en hacerlo vida y ese pensamiento ya es más parte de mí. Lo puedo volver a escuchar y entonces me acuerdo. Viene nuevamente a la memoria, me esfuerzo nuevamente en vivirlo. Ya no lo apunto, ya lo tengo más o menos identificado. Oír, guardar, escuchar, seguir la palabra de Dios o en este caso vivirla. María escuchó, María creyó y guardó la palabra de Dios. Otro punto que se me hace válido también reflexionar en esta palabra de Dios es que Jesús quiere dejarnos las cosas claras. Ante Él no valen los títulos, los lazos familiares tampoco. Es discípulo suyo y por lo tanto dichoso el que no solo escucha la palabra de Dios, sino que además la cumple. Escuchar, cumplir. Escuchar, guardar y cumplir. Dirá María en el cántico del Magnificat: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, si queremos ser dichosos con la dicha que Él quiere regalarnos, no vale que le presentemos el título de bautizados o el título de consagrados, el título de religiosos, el título de catequistas, el título de coordinadores de la liturgia del coro, el título hasta de sacerdote u obispo, el que tú quieras. Tenemos que presentarle nuestras acciones, las que vienen de escuchar la palabra, las que son guiadas por la palabra. Tenemos que mostrarle con nuestros actos que lo vamos siguiendo. Y el punto para poder vivir la palabra tiene que ser el saber escuchar. Aquí María nos invita a vivir en actitud de escucha verdadera. Debemos de tener también una actitud de interiorización que nos ayude también a descubrir que en la acogida, en la interiorización de la palabra de Dios, sigue la verdadera obediencia a la palabra ya interiorizada, es decir, transformada en nosotros y para nosotros como forma de nuestra propia vida. Es algo muy hermoso ver que la escucha activa de la palabra transforma nuestro corazón y también nuestra inteligencia, según el querer de Dios. A lo largo ya de mi vida misionera he escuchado muchas veces esos testimonios. Mi vida se ha transformado gracias a la palabra de Dios. Me quiero acercar a los sacramentos gracias a la escucha de la palabra de Dios. Quiero vivir más íntimamente cerca de Dios gracias a su palabra, porque su palabra me ha transformado, me ha sanado, me ha purificado, me ha fortalecido, me ha cambiado totalmente mi vida. Ante el amor respetuoso y delicado de Dios que, para la realización de su proyecto de salvación, espera nuestra libre colaboración. Aquí vemos a María, la Virgen, superó toda vacilación, todo lo que podría ser, y lo realiza, y con vistas al proyecto grande de el anuncio de su reino, de la construcción de su reino, porque somos también parte de esa construcción. Somos parte del reino de Dios en la medida que estamos cumpliendo con su voluntad. La Virgen se puso confiadamente en sus manos, plenamente disponible, totalmente abierta, en lo íntimo, podríamos decir, de su alma, y libre de sí misma, permitió a Dios colmarla de su amor. Así también nosotros debemos estar disponibles para Cristo, para que Él nos transforme y nos colme de su amor. Y en la medida que nos colma de su amor, podemos irnos transformando. No sé, ¿te has dado cuenta que en algunas ocasiones podemos comer algo de ajo y lo transpiramos? Ahora, llevémoslo a una cuestión espiritual, llenarnos de Dios, pues también podemos transpirar a Dios. Así, en este caso, la Virgen María, una mujer sencilla, pudo recibir en sí misma al Hijo de Dios y dar al mundo el Salvador que se había donado a ella. Son virtudes que encontramos en una mujer de la Biblia, una mujer obediente y que nos muestra cuál es el camino que lleva a la salvación, que lleva a Cristo. Dice incluso María, la Virgen María, en las bodas de Caná, y que son las últimas palabras que aparecen de ella en la Biblia. Hagan todo lo que mi hijo les diga. Esto se los dice a aquellos sirvientes que estaban ahí llenando las jarras de agua para después convertirlas en vino. Hagan todo lo que mi hijo les diga.
Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir a Jesús. Seguirlo es optar por la libertad, pero es también muy exigente y no admite así medias tintas. Con frecuencia nos cuesta desprendernos de nuestro egoísmo, de aquello que contamina el alma, que contamina incluso la misma palabra de Dios. Seamos cautelosos, seamos prudentes y seamos siempre sabios para tomar el camino verdadero. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo para regresar al camino, si es que ya nos hemos desviado, o para mantenernos en él y así alcanzar la salvación. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.